Mi Jesús, hoy, lunes 19 de diciembre del año 2022, estamos en la cuarta semana del tiempo de Adviento, ya acercándonos al nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a meditar las lecturas correspondientes a este día. Lectura del libro de los jueces. Había un hombre de Sorá, del clan de Dan, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado del 70. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Sé para mí una roca protectora, Señor, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca proclama tu alabanza, Señor, porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. Vendré a celebrar las proezas del Señor, evocaré tu justicia que solo es tuya. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca proclama tu alabanza, Señor. El nacimiento de Juan Bautista es anunciado por Gabriel. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1, versos del 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada,
Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor para un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo en el libro de los jueces, Sansón, que pertenecía a un clan muy pequeño de su tribu, el último de su casa, es escogido por Dios para liberar a su pueblo de la mano de los filisteos. No lo hará a su mano, sino el Espíritu de Dios que reposa en él y que lo consagró desde el vientre de su madre. Con esto Dios está recordando que la obra de salvación en nosotros es su obra, que Él llama a quien quiere y que no importan los orígenes humildes de la persona, sino su disposición y su apertura al Espíritu de Dios. Llegada la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se manifestará a todos nosotros en la sencillez de nuestra carne, viviendo pobre de tal forma que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero él, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Él confiará el anuncio del Evangelio a unos hombres rudos y pobres. San Pablo, que muchas veces pasó hambre y pobreza por el Evangelio, nos dirá: entre ustedes no hay muchos sabios ni ricos según los criterios de este mundo. Y a pesar de eso, la Iglesia continúa proclamando el mensaje de salvación. Así alcanzaremos a entender que todo esto no es obra de los hombres, es obra de Dios. Quien se ponga en manos de Dios y se deje guiar por su Espíritu, hará que la palabra del Señor llegue a su pleno conocimiento, cumplimiento en el mundo. Vemos cómo en el Salmo Dios sale al encuentro del hombre que ha sido dominado por el pecado, azotado por la pobreza, por la enfermedad o por la injusticia, para poderlo librar de todo aquello que lo oprime. A Él no se le olvida que somos sus hijos. Aún antes de que fuésemos concebidos, Él no solo
sabía nuestro nombre, sino que ya nos amaba intensamente. Dios quiere vernos libres de todas las esclavitudes, especialmente de la del pecado y de sus consecuencias. Para eso Él vino al mundo, hecho uno mismo de nosotros, pero Él quiere continuar su obra en el mundo mediante su iglesia, en la que ha infundido su Santo Espíritu. Quienes pertenecemos a ella, no podemos convertirnos en transmisores de fábulas o de inventos humanos, sino de la salvación que habla el Evangelio, que el Señor nos ha contado, nos ha confiado y que nos hace llegar hasta los confines de la tierra. En Lucas vemos cómo Dios puede hacer que los desiertos florezcan, que se llenen de frutos, cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros y tenemos la apertura siempre hacia Él, hacia su palabra, que está sembrada en nuestros corazones y no puede quedar infecunda. Dios pronuncia su palabra sobre Zacarías e Isabel, y a pesar de la incredulidad de Zacarías, la palabra de Dios no perderá su eficacia y se cumplirá. Ante las oraciones llenas de esperanza que eleva Zacarías y ante la respuesta de Dios, ante la incredulidad de Zacarías frente a esta respuesta, podemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene orar cuando solo se hace de un modo mecánico? ¿Qué sentido tiene pedir la salvación cuando se hace presente si cuando se hace presente nosotros la rechazamos? ¿Tiene sentido creer en algo que incluso tal vez anunciamos a los demás, pero no hemos sido hecho nuestro ese conocimiento? Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el seno materno, es figura de que toda la obra de salvación que Dios realizó en el Antiguo Testamento mediante la ley y los profetas, llamar a la conversión y prepararle el camino al Señor mediante la fidelidad de sus mandatos, Zacarías representa al pueblo, que a pesar de ser el pueblo de Dios, permaneció incrédulo ante la revelación y prefirió dar culto a Dios solo con los labios, mientras en su corazón permaneció lejos de Él. Ojalá y la iglesia de Cristo, que somos nosotros, no nos quedemos en el conocimiento teórico de Cristo, sino que llegue también a tener y a vivir una experiencia personal con Él, para amoldarnos a Él, no solo con palabras, sino sobre todo con obras y con la vida misma. Hoy que nos reunimos en la Sagrada Eucaristía porque somos convocados por el Señor, ¿venimos a ella por mera costumbre o venimos por tradición, por amor? Pues esto lo único que hacía sería tranquilizar nuestra conciencia aparentemente. Y el Señor no nos quiere solamente instalados en una fe externa. Él nos quiere como peregrinos, como testigos de su amor, para propiciar en todos un encuentro personal con el Señor y poder tener en Él la salvación. A pesar de que hemos de pasar por muchas pruebas, el Señor, si se lo permitimos, hará su obra de salvación en nosotros y nos llenará de su Espíritu hasta que lleguemos a ser santos como Él es santo. La iglesia es santa porque Cristo es su cabeza, es santo, compuesta por hombres frágiles y pecadores. Constantemente escucha la voz del Señor que la llama a la purificación y se deja perdonar por Él para poder llegar a ser un signo creíble del Señor en medio del mundo.
Ojalá y no rechacemos el amor que Dios nos ofrece y en verdad lleguemos a ser dignos templos del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Creerle al Señor no es solo profesar nuestra fe con los labios. Cuando nos acercamos al Señor para pedirle que nos salve, que nos fortalezca para caminar por el bien, hemos de creer que esa salvación ha llegado ya a nosotros por medio de Cristo Jesús. Quien le pide a Dios que renuncie, que pueda renunciar al mundo y renueve su vida y cierra los oídos, pero cierra los oídos a la palabra de Dios, pues nada se puede hacer. Quien espera la salvación como venida de otro lugar, menos de Cristo, también está manifestando que por más palabras de fe en Cristo que pronuncie, vive al margen de aceptarlo y que Dios es misericordioso, que Él se nos ha ofrecido por medio de Jesús. ¿Tendrá alguna razón prepararnos para el nacimiento de Cristo solo queriendo celebrar un aniversario del mismo? ¿Acaso el Señor queda complacido solo con esas celebraciones externas, mundanas, paganas? No podría recriminarnos diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ojalá quienes participamos de la Eucaristía no salgamos mudos en nuestra fe, tal vez satisfecha por haberle dado culto a Dios, pero faltos de un auténtico compromiso con el Señor, que no solo nos pide que oremos, sino que sepamos estar al servicio de la vida. No importa que a veces, al encontrarnos con nosotros mismos, al abrir los ojos a nuestro prójimo, constatemos que nuestra existencia se ha deteriorado demasiado a causa del pecado, a causa de los vicios, que pareciera que es imposible que surja nuevamente una vida buena. Recordemos, Dios puede hacer que los desiertos florezcan, que produzcan frutos de salvación. Creámosle a Dios. Él nos ama, Él quiere renovar nuestra existencia. Ese es el sentido de su presencia real y viva entre nosotros en la Eucaristía. No desaprovechemos esas oportunidades que Dios nos da cada día. Pidámosle al Señor que nos conceda, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la gracia de saber escuchar la palabra de Dios, de guardarla en el corazón como lo hacía nuestra Madre, de ponerla en práctica. Ella fue la primera discípula, de tal forma que transformados por ella, seamos en adelante un signo de vida y no de muerte para nuestros hermanos. Amén, amén. Un bendecido día para todos.